Bienvenidos. Agradezco a los organizadores de este importante evento la posibilidad de participación. El título de la conferencia: Atresia esofágica, factores predisponentes, riesgo modificable por la atención primaria de salud. Soy la doctora Indira Velázquez López, representante de los residentes de cirugía pediátrica del Hospital Pediátrico Universitario de Holguín, Cuba, donde se encuentra el Centro Regional de Cirugía Neonatal de las Provincias Orientales y el Observatorio Científico de la Cirugía Neonatal. Para comenzar, quiero señalar que la atresia esofágica es una malformación congénita del tracto digestivo cuya resolución requiere de una intervención quirúrgica inmediata. Si bien los avances en la cirugía y los cuidados intensivos neonatales han mejorado la supervivencia, los resultados continúan siendo variables. Por tanto, queremos poner a consideración de ustedes la siguiente premisa. El estado del paciente diagnosticado de atresia esofágica en el momento de la cirugía ejerce una influencia de manera manifiesta en el éxito del tratamiento quirúrgico. Esto determina que la evolución postoperatoria sea satisfactoria, la supervivencia y la calidad de vida a largo plazo. Esta es nuestra hipótesis del trabajo. Debemos considerar que las complicaciones postoperatorias se asocian no solo a factores inherentes de la malformación congénita en sí misma, sino también a factores de riesgo. Estos intervienen como predictores determinantes del pronóstico de los pacientes, aún desde etapas tan precoces como antes del nacimiento. Algunos de estos factores de riesgo fueron precozmente identificados. Muestra de esto es la clasificación de Waterstone, quien definió claramente la importancia del peso, la asociación de neumonía o de malformaciones congénitas. Sin embargo, ha sido históricamente esto subestimado en la práctica médica, al no integrarse con otros factores y establecer acciones sistémicas para atenuar su impacto. Es objetivo de esta presentación identificar y justificar la importancia de los factores de riesgo de la atresia esofágica que por su carácter modificable pueden permitir resultados superiores. Aunque no son estrictamente biológicos ni inevitables, se encuentran condicionados por variables que pueden ser modificables por la atención primaria de salud. Reconocer este eje principal expone a una oportunidad hacia la detección temprana con el acompañamiento integral de la gestante y el recién nacido. Esto no solo podría mejorar el pronóstico, sino que también fortalecería la equidad y la calidad de la atención de la atresia esofágica. La atención primaria de salud posee un carácter comunitario, preventivo e intersectorial que la posiciona como un ejemplo de promoción y prevención. Se les muestra las referencias bibliográficas y al final de la conferencia podrán encontrarlas con más detalles. Les muestro a continuación los factores de riesgo de la atresia esofágica modificables. Para un mejor entendimiento, se agruparon en una clasificación propia, en la que se distinguen dos grandes categorías temporales: prenatales y postnatales. Los factores de riesgo identificados como modificables fueron agrupados en 4 subcategorías como maternos y neonatales, preoperatorios y postoperatorios respectivamente. La atención primaria de salud, al ser el primer contacto con las familias de la gestante, tiene el potencial de modificar directamente estos factores de riesgo. El primer factor de riesgo prenatal materno: la presencia de malformaciones congénitas mayores, donde estas asociadas a la atresia esofágica poseen un origen multifactorial que involucra tanto la predisposición genética como la influencia de factores externos durante la gestación, como la diabetes no controlada, la obesidad, el tabaquismo,
la exposición a fármacos teratogénicos y las alteraciones nutricionales, elementos de riesgo en el desarrollo embriológico. Estas condiciones, de naturaleza predominantemente ambiental y metabólica, pueden ser identificadas, controladas y modificadas desde etapas tempranas de la gestación e incluso en el periodo preconcepcional, lo que refuerza la necesidad de una atención preventiva. Es precisamente en esta intersección donde la atención primaria de salud desempeña un papel decisivo en el control de estas condiciones maternas. A continuación, la edad materna, que no constituye por sí sola una causa directa de malformaciones congénitas como la atresia esofágica, sí se reconoce como un factor de riesgo obstétrico con capacidad de influir en los resultados neonatales. Tanto la adolescencia como la edad materna avanzada, específicamente a partir de los 35 años, son consideradas etapas reproductivas de vulnerabilidad, asociadas a prematuridad, bajo peso al nacer y a una mayor incidencia de complicaciones perinatales. A diferencia de otros determinantes genéticos o estructurales, la edad materna es un factor de riesgo potencialmente modificable desde la atención primaria de salud. Esto no solo reside en la edad biológica en sí, sino en la posibilidad de planificación del momento del embarazo. Por otro lado, las infecciones maternas, que durante la gestación constituyen un factor de riesgo indirecto, pero apreciable en la evolución de los pacientes con atresia esofágica. Si bien no se establece una relación etiopatogénica directa entre estas infecciones y la génesis de la malformación, sí existe consenso en torno a la influencia de la aparición de condiciones perinatales adversas, como la prematuridad, el bajo peso al nacer y la sepsis neonatal, que deterioran el pronóstico en este grupo de pacientes. Desde esta perspectiva, es evidente que estas infecciones maternas gestacionales son detectables, prevenibles y tratables durante el control prenatal, particularmente cuando se cuenta con un sistema de atención primaria de salud. Este ofrece el escenario idóneo para la implementación de pesquisas y tratamiento precoz de estas infecciones. Esto convierte a las infecciones maternas en un factor de riesgo de la atresia esofágica modificable, cuya intervención puede reducir complicaciones asociadas y mejorar el pronóstico. A continuación, el diagnóstico prenatal, que en la atresia esofágica depende de múltiples factores estructurales y organizativos, como la disponibilidad tecnológica, la existencia de protocolos y el nivel de capacitación del personal de salud. Un diagnóstico prenatal oportuno permite anticipar acciones como la planificación del lugar y momento del parto, la derivación hacia centros especializados, la preparación del equipo quirúrgico neonatal y la estabilización precoz del recién nacido. Todo ello contribuye a reducir los riesgos vinculados a la atención tardía, como el aumento de las complicaciones respiratorias. La ausencia de diagnóstico prenatal no solo compromete la oportunidad de atención, sino que agrava la evolución desde el inicio. En consecuencia, se puede afirmar que el diagnóstico prenatal constituye un factor de riesgo modificable en la evolución de la atresia esofágica, ya que depende fundamentalmente de variables sistémicas que pueden ser mejoradas desde la atención primaria de salud. En los factores de riesgo prenatales neonatales, la prematuridad, que constituye uno de los factores pronósticos más desfavorables en recién nacidos con atresia esofágica. Su presencia se asocia a un aumento de las complicaciones quirúrgicas, respiratorias, digestivas y neurológicas,
así como de la mortalidad perioperatoria. Estos pacientes requieren de cuidados altamente especializados y presentan una mayor incidencia de recurrencia de fístula traqueoesofágica, alimentación enteral y estadía hospitalaria prolongada. Además, los efectos de la prematuridad no solo se limitan al periodo neonatal. Las complicaciones pueden extenderse durante los primeros 6 años de vida, con un riesgo mayor de morbilidad digestiva y respiratoria. La prematuridad no es un fenómeno biológico no modificable, sino que constituye en gran medida el resultado de factores prevenibles o controlables durante la gestación. La atención primaria de salud, como primer punto de contacto con la mujer gestante, tiene la responsabilidad de identificarlos, ofrecer un seguimiento prenatal oportuno y garantizar intervenciones que reduzcan la incidencia del parto pretérmino. De manera complementaria, otro de los factores de riesgo prenatales neonatales, el bajo peso al nacer, definido como menor de 2.500 gramos y especialmente menor de 1.500 gramos, se ha consolidado como otro determinante de alto riesgo en estos pacientes. Es evidente la relación directa de este con una mayor mortalidad postoperatoria, complicaciones, estadía hospitalaria prolongada y retraso en el neurodesarrollo. A diferencia de lo que podría asumirse, el peso al nacer no está determinado exclusivamente por factores genéticos, sino que es el reflejo de condiciones maternas durante la gestación, como la calidad nutricional, control prenatal, la presencia de comorbilidades, la exposición a estrés psicosocial y el acceso a servicios de salud. En este sentido, el bajo peso al nacer también debe ser comprendido como un factor de riesgo modificable a través de acciones coordinadas en el ámbito materno-perinatal. Continuamos con los factores de riesgo postnatales. Dentro de los preoperatorios, el lugar del parto y las condiciones del traslado neonatal constituyen factores determinantes en la evolución clínica de los recién nacidos con atresia esofágica, pues inciden directamente en la calidad del diagnóstico inicial, en la estabilización hemodinámica, en la prevención de complicaciones respiratorias precoces y en última instancia en el pronóstico quirúrgico y postoperatorio. La atención primaria no solo detecta, sino también coordina, orienta y organiza las acciones necesarias para que se garantice el inicio de la vida en condiciones favorables. Continuamos con la ventilación mecánica. Aunque a menudo indispensable en la atención inicial de la atresia esofágica, representa un factor de riesgo que incide negativamente en el pronóstico del recién nacido. Su uso se ha asociado de forma consistente con complicaciones respiratorias e incluso mortalidad neonatal. No obstante, la necesidad de recurrir a este soporte ventilatorio no es siempre inevitable, ya que suele estar precedida por condiciones prevenibles como la prematuridad, el bajo peso al nacer y las comorbilidades perinatales. La atención primaria de salud puede contribuir a la prevención de nacimientos prematuros y de bajo peso, y por consiguiente, a la reducción indirecta de la necesidad de ventilación mecánica. Dentro de los factores de riesgo postnatales postoperatorios, la sepsis neonatal representa un factor de riesgo que influye negativamente en el pronóstico y la mortalidad de los recién nacidos con atresia esofágica. Existe una clara asociación entre la presencia de sepsis y un aumento de la morbilidad y mortalidad, incluso hasta 2 años posteriores a la reparación quirúrgica. Sin embargo, es fundamental destacar que gran parte de los episodios de sepsis neonatal
se originan en situaciones prevenibles, tales como la ruptura prematura de membranas prolongada con una tensión inadecuada, la corioamnionitis no tratada o infecciones maternas y perinatales sin control efectivo. Este reconocimiento convierte a la sepsis en una condición susceptible de ser modificada mediante intervenciones desde la atención primaria de salud. En la siguiente diapositiva les muestro la disfunción familiar, que se configura como un marcador de vulnerabilidades psicosociales que inciden negativamente en la atención y pronóstico de niños con atresia esofágica. Esta condición no debe concebirse como un estado estático o inmutable, sino como un fenómeno dinámico, sensible a la intervención. Los padres de pacientes con atresia esofágica experimentan niveles elevados de ansiedad, estrés postraumático, depresión y aislamiento social, factores que deterioran la cohesión y funcionalidad familiar. Este entorno familiar afecta la adherencia al tratamiento y el seguimiento postoperatorio. La atención primaria de salud se presenta como el escenario idóneo para la detección temprana, intervención en la función familiar. Por último, se presentan las condiciones socioeconómicas desfavorables como un determinante social de la salud. Influye directamente en el pronóstico y en la mortalidad hospitalaria de los niños con atresia esofágica, siendo el estatus económico bajo un predictor independiente de resultados desfavorables. Las personas con condiciones socioeconómicas bajas experimentan un acceso limitado a servicios especializados, nutrición inadecuada, exposición a infecciones respiratorias y estrés parental. Consecuentemente, la intervención temprana sostenida desde la atención primaria de salud debe estar orientada a mitigar estas desigualdades. Hasta aquí hemos identificado y justificado la importancia de los factores de riesgo de la atresia esofágica modificables que influyen en el pronóstico, más allá de los esfuerzos neonatológicos, anestésicos y quirúrgicos. Consideraciones finales. La identificación y modificación de los factores de riesgo en la atención primaria de salud es fundamental para mejorar la supervivencia y calidad de vida de los niños con atresia esofágica. Pero, para lograr esto, se hace necesario un sistema de atención que incluya un control de calidad que permita evaluar los factores de riesgo ya identificados para asegurar de esta forma una atención superior. A continuación, les facilito explícitamente cada referencia bibliográfica. Muchas gracias.